Bueno, buen día. Hoy en día que hablamos, ¿cuándo? Vamos a hablar de la educación. Siempre he escuchado en Colombia de que el problema en nuestro país y en muchas partes del mundo es precisamente la educación, la mala educación. Que los gobernantes no nos quieren educar y por eso nos tienen subyugados y demás. Realmente no creo que sea tan así. Voy a disentir realmente. Creo que una sociedad muy bien educada puede ser mucho más fácilmente manejada por los gobernantes de turno. ¿Y esto por qué? Porque la educación, tanto a nivel escolar, universitaria, la institución educativa, ¿ya? Es ante todo el ingreso formal a la cultura. Y esto, entonces, ¿cómo así? Mejor dicho, ¿quién dirime o quién plantea los objetivos de la educación? Obviamente, los que están en el gobierno, los que están detentando el manejo, la dirección del Estado, nos van a decir que lo que se debe primar es esto o lo otro. Voy a poner dos ejemplos sencillos para hacerme entender. Em, la revolución cultural china. Entonces, cuando Mao plantea su revolución, plantea una revolución cultural que inicia precisamente en los colegios, en las universidades. ¿Y a quiénes son los primeros que va a proscribir? Que de hecho va a mandar a la cárcel o va a expulsar del país, vienen siendo a los profesores. Pero ¿qué clase de profesores? A los profesores más liberales, a los profesores más cercanos a la ilustración europea, a estos valores de la libertad, de la dignidad, de la fraternidad que giran en torno al individuo. Básicamente, a esa revolución burguesa se le va a anteponer o se va a poner en contra más bien la revolución cultural china, donde los principales valores no van a girar en torno al individuo, sino a la sociedad. Entonces, ahora, por ejemplo, en pandemia nos dimos cuenta de algo en China, ¿no? Y es que es una sociedad extremadamente vigilada. Hay cámaras por toda parte en las ciudades más grandes, pero no simplemente son cámaras de vigilancia, sino que los dispositivos, los teléfonos celulares tienen apps, deben de tener apps que dan cuenta de ellos, de su salud, de su ubicación, de con quién ha estado y demás. Una vigilancia extrema que nosotros diríamos, eso atenta contra nuestros derechos a la intimidad. El problema es que ellos no privilegian la intimidad personal. ¿Ya? Su libertad personal no, incluso la censura de libros, de películas, de series. ¿Ya? Muchas personas, gran cantidad de ciudadanos la van a considerar que es por el propio bien de ellos, porque se está primando la salud, el bienestar de la comunidad. ¿Ya? Y fueron, pero ¿por qué lo consideran así? Porque fueron educados para concebirse así. Siempre nosotros acá hemos escuchado en Colombia quién es más inteligente, un colombiano o un chino, por ejemplo. Y decimos, no, 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 es más inteligente un colombiano. Ah, pero ¿quiénes son más inteligentes? ¿Dos chinos o dos colombianos? No, 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 son más inteligentes dos chinos. ¿Cómo así? ¿Pero por qué? Básicamente porque en Colombia nos hemos acostumbrado, no nos han educado a trabajar en equipo, mientras que allá sí. ¿Ya? Allá la cooperación es un punto realmente importante, pero esa cooperación, esa habilidad de trabajo en equipo es el resultado de una apuesta, de un objetivo en la institución educativa en todos los niveles. Entonces, podemos entender entonces que la educación no es algo que nos libera per se, sino que la educación de hecho es la herramienta más fuerte que tienen los gobiernos para moldear a sus ciudadanos. Es interesantísimo eso, y es interesante porque generalmente se ve la educación desde la perspectiva de es que la educación nos puede liberar,
Sí, también nos puede liberar y ya hablaremos de eso. Pero ahorita quiero el ejemplo contrario al de China. Vámonos, por ejemplo, a Francia. Y entonces Francia, el país de las revoluciones, cada rato vemos que los ferroviarios paran, que los maestros paran, que todo el mundo, toda la ciudadanía se une para defender sus derechos que de alguna u otra forma están siendo puestos en cuestión por el gobierno de turno, ya sea por las pensiones, que van a subir la edad de jubilación, por lo que sea. Entonces ellos ahí mismo inmediatamente salen a las calles, paran la ciudad, paran la producción y exigen demanda. ¿Por qué? Porque la educación está girando ya no en torno a la comunidad, sino en torno a los derechos individuales de los franceses. Y entonces ya no es el Estado el que exige a los ciudadanos, sino que son los ciudadanos los que le exigen al Estado las demandas que no están siendo cubiertas. Pero esa diferencia cultural no es nada más que una diferencia de objetivos de educación, ¿ya? Que obviamente por lo cual ha pasado la sociedad, más liberales, menos liberales y demás. Es extremadamente importante tener eso. Voy al caso de Colombia. Recuerdo por allá en el 2006, cuando se planteaba la reforma a la educación, se planteaba una educación para el trabajo. Es decir, en Colombia se organizó entre el 2002 y el 2006 el objetivo primordial de la educación en todos los niveles en Colombia es educar para el trabajo. ¿Pero qué clase de trabajo? Pues el trabajo manual, la mano de obra. ¿Ya? No es el trabajo de investigación, no es el trabajo de creación, no es el trabajo artístico, no es el pensamiento crítico del que hablábamos en otra ocasión, sino simplemente preparar para la mano de obra. Y ese es el objetivo. Obviamente, eso tiene sus consecuencias en la actualidad. Claro, eso tiene sus consecuencias en la actualidad, ¿ya? Y entonces siempre tenemos que pensar el problema no es de la educación, de que seamos o no seamos educados, de que entremos o no entremos en el proceso educativo, sino más bien cuál es el objetivo planteado desde el gobierno para esa educación. ¿Para qué nos están educando? ¿Cuáles son los valores que nos están enseñando y los cuales vamos a asumir como nuestros, ya como la forma en la cual nos vamos a relacionar con todo el mundo y con nosotros mismos? Es extremadamente importante esto. Sin embargo, nosotros en las universidades públicas siempre se habla, no, es que la educación nos permite liberarnos, sí, pero entonces nos vamos a un paradigma que todavía no hemos asumido como tal, y es el paradigma que va a inaugurar por allá en los años 60, 70, Paulo Freire con su educación para la libertad, que es otra cosa, que sería desde mi perspectiva lo ideal en la educación. Entonces pensemos ahora siempre cuando hablemos de educación, no es que estamos mal educados, no. ¿Ya? Podemos estar muy, muy bien educados con doctorados, con postdoctorados para todo el mundo y sin embargo podemos seguir siendo una sociedad sumisa. El problema no es el sistema, el problema es el objetivo que se traza cuando se planea el proceso educativo. No olvidemos entonces y volvamos a traer a Freire y adaptemos a Freire si realmente queremos cambiar nuestra sociedad por un objetivo de educar para la libertad. ¿Cómo es posible eso? Obviamente, como ya lo he trabajado en otros programas, fortaleciendo el pensamiento creativo, fortaleciendo el pensamiento divergente y con ellos el pensamiento crítico, que nos permite reconstruir el mundo en el que estamos. Y eso sí, obviamente, solo es posible gracias a la educación enfocada desde esa perspectiva o perspectivas cercanas. Bueno, eso es todo lo que tenía para hoy. Feliz tarde. Chao, chao.